Mi hija mayor me empujó fuera de la mesa en la cena de Navidad, delante de todos, solo para darle el asiento a la madre de mi yerno. Caí al suelo, humillada como nunca antes en mi vida. Lo que ella no sabía es que, en aquella misma noche, yo cambiaría su destino para siempre. Cuando amaneció, 42 llamadas perdidas ya le esperaban en su móvil. Es increíble cómo la justicia llega cuando menos lo esperamos, transformando en ruinas lo que otrora parecía intocable. Pero antes de que continúe, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. Me gustaría mucho saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Lucía Ortega, tengo 66 años y construí sola una de las mayores empresas constructoras de Madrid después de que Francisco, mi marido, falleciera hace casi 6 años. Me dediqué enteramente a mi única hija, Sofía, de 40 años, y a mis 2 nietos maravillosos, Mateo, de 15 años, y Elena, de 18. O, por lo menos, eso era lo que yo pensaba hasta la noche del 24 de diciembre de 2024. Recuerdo como si fuese hoy. Llegué a la casa de Sofía cargando regalos cuidadosamente elegidos para cada uno de ellos y una botella de vino rarísima que me había costado 300 euros, guardada durante años para una ocasión verdaderamente especial. El chalet en La Moraleja estaba bellamente decorado con guirnaldas y luces doradas. El olor delicioso a besugo al horno invadía cada rincón. Debería haber percibido las señales de que algo iba mal nada más entrar. «¡Abuela!», gritaron mis nietos corriendo en mi dirección. Mateo aún me abrazaba como cuando era pequeño, y Elena, ahora casi de mi altura, besó mi mejilla cariñosamente. Aquel fue el único momento de felicidad genuina de aquella noche. Antonio, mi yerno, apenas me saludó con una sonrisa visiblemente forzada. «Doña Lucía, qué bien que llegó temprano». Fue el tono de aquella última palabra lo que me alertó, como si mi presencia fuese un inconveniente, como si hubiese estropeado algún plan. Sofía apareció de la cocina con un delantal, pero su saludo fue tan frío que sentí un escalofrío. «Madre, deja las cosas ahí mismo». Ningún abrazo, ningún beso. Me extrañó, pero pensé que quizás estaba estresada con los preparativos. Noté que la mesa estaba puesta para 8 personas. ¿Estamos esperando a alguien más?, pregunté, contando mentalmente quién podría ser. Sí, respondió Sofía. La madre de Antonio, Beatriz Mendoza, está llegando. Aquel nombre resonó en mi mente como una alarma. Beatriz Mendoza, 70 años, dueña de una de las promotoras inmobiliarias que más competía con mi constructora. En los últimos 30 años, ella siempre intentó derribarme en los negocios usando artimañas que yo jamás emplearía. Y ahora, por alguna razón que yo desconocía, vendría a cenar en nuestra celebración familiar. Cuando ella llegó, el cambio fue instantáneo y chocante. Sofía, que apenas me había dirigido la palabra, se transformó completamente. «Doña Beatriz, qué honor recibirla en nuestra casa. Entre, por favor». La condujo como si fuese realeza, mientras Antonio observaba con una sonrisa de aprobación. Beatriz, vistiendo un conjunto de seda caro y joyas exuberantes, me miró con una mezcla de desdén disimulado. Me saludó con un frío asentimiento de cabeza. Me dirigí a la mesa del comedor y me senté en el lugar que siempre ocupé en estas ocasiones, la cabecera, al lado de Sofía. Desde la muerte de Francisco, ese había sido mi lugar en las celebraciones familiares. Beatriz se acercó a la mesa y se detuvo, como si esperase algo. Fue entonces cuando Sofía se giró hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. «Madre, necesito que salgas de ese sitio». Mi corazón se saltó un latido. «¿Cómo dices, Sofía? Ese lugar es para doña Beatriz. Hoy ella es nuestra invitada de honor». Sentí como si me hubiesen tirado un cubo de agua helada encima. «Sofía, yo siempre me siento aquí. Este es mi lugar en la familia». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Antonio parecía avergonzado y miraba al suelo. Los niños habían dejado de hablar. Beatriz permanecía de pie, observando la escena con un placer mal disimulado. «Madre, no compliques las cosas», insistió Sofía, su voz ahora más dura. «Por favor, cambia de sitio». «No entiendo, hija, ¿qué está pasando aquí?». Lo que sucedió a continuación permanecerá grabado en mi memoria hasta mi último suspiro. Sofía se acercó,
puso las manos en mis hombros y me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 66 años no resistió y caí pesadamente al suelo de mármol delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tumbada en el piso frío, miré hacia arriba y vi a mis nietos horrorizados. Elena se llevó las manos a la boca, con los ojos llorosos. Mateo gritó mi nombre. Y en los ojos de Beatriz vi algo que me heló la sangre, pura satisfacción. Este lugar es de la madre de Antonio ahora, dijo Sofía fríamente. Levántate y siéntate allí. Señaló una silla auxiliar en una esquina, como si yo fuese una visita indeseada. En aquel momento, mientras mis nietos me ayudaban a levantarme, algo se rompió dentro de mí. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que yo tenía de mi hija, el amor incondicional que siempre sentí por ella, todo se desintegró en cuestión de segundos. ¿Estás bien, abuela?, susurró Mateo con lágrimas en los ojos. Estoy bien, cariño, mentí, acariciando su pelo. Pero por dentro, una tormenta comenzaba a formarse. Me senté en la silla lateral como una extraña en mi propia familia. Durante la cena, observé cómo Sofía trataba a Beatriz con una deferencia que jamás me había demostrado a mí. Observé cómo mis nietos me miraban con tristeza, sin comprender por qué su madre había humillado a su abuela de aquella manera. Y mientras observaba todo esto, una decisión tomaba forma en mi mente. Una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena prosiguió en una atmósfera densa como la niebla. Cada bocado tenía sabor a traición. Cada brindis era como un puñal en mi pecho. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios sobre el colegio, pero hasta ellos percibían que algo fundamental había cambiado en nuestra dinámica familiar. Elena ganó el concurso de redacción este trimestre, comenté, intentando restaurar algo de normalidad. Ah, sí, respondió Sofía sin siquiera mirarme, completamente absorta en servir más vino a Beatriz. Doña Beatriz, ¿qué le pareció el besugo? Es una receta tradicional. Era como si yo me hubiese vuelto invisible. Durante 4 décadas yo había criado a aquella mujer. Le había dado todo: amor, educación en los mejores colegios, oportunidades profesionales, apoyo emocional y financiero. Y ahora ella me trataba como a una intrusa en su propia mesa. Pero lo peor aún estaba por llegar. Durante el postre, capté fragmentos de una conversación que hizo hervir mi sangre. Entonces, ¿cómo estamos con los detalles de la fusión?, preguntó Beatriz mientras degustaba su turrón. Todo encaminado, respondió Sofía con entusiasmo. Los documentos están prácticamente listos. ¿Fusión?, pregunté, incapaz de contenerme. ¿Qué fusión? Sofía me miró como si hubiese olvidado que yo aún estaba allí. Ah, es verdad, tú no lo sabes. Vamos a fusionar Ortega Construcciones con Mendoza Inmobiliaria. Será el mayor negocio inmobiliario del año. Sentí el aire escapar de mis pulmones. La empresa que yo había construido desde cero, con sudor y lágrimas a lo largo de 45 años, sería fusionada con la empresa de mi mayor rival sin que yo fuese siquiera consultada. ¿Y puedo saber quién ha autorizado eso?, pregunté manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta interna. Madre, yo soy la directora ejecutiva, ¿recuerdas? Tú me pasaste el cargo el año pasado. Te pasé el cargo de gestión, no el derecho a tomar decisiones de este calibre sin consultarme. Yo sigo siendo la propietaria mayoritaria. Beatriz intervino con su voz fría y calculadora. Lucía, necesitas entender que los negocios modernos exigen nuevos enfoques. Sofía tiene ideas brillantes que tú, con todo respeto, ya no consigues acompañar. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Decidí que era hora de retirarme antes de perder completamente el control. Creo que es hora de irme, anuncié levantándome. Claro, madre. Descansa bien, respondió Sofía sin ni siquiera acompañarme hasta la puerta. Fue Elena quien corrió detrás de mí. Abuela, ¿ya te vas? Pensé que te quedarías hasta más tarde, como siempre. No hoy, querida. Tengo asuntos importantes que resolver. ¿Estás triste con lo que pasó en la cena? La pregunta directa de mi nieta me pilló desprevenida. Hasta una adolescente había percibido la injusticia de aquella situación. No estoy triste, Elena. Estoy decepcionada.
Pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No lo entiendo. Lo entenderás en breve, mi amor. Te quiero mucho, nunca lo olvides. Salí de aquella casa sintiendo una extraña mezcla de dolor y determinación. El aire frío de diciembre en Madrid llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi coche. En el asiento del conductor, antes de arrancar, cogí mi móvil e hice la primera de muchas llamadas de aquella noche. Doctor Eduardo, soy Lucía Ortega. Le pido disculpas por llamar en Nochebuena, pero necesito sus servicios inmediatamente. Sí, es una emergencia. Eduardo Martínez era mi abogado desde hacía más de 30 años. Un hombre brillante y leal que conocía cada detalle legal de mis negocios. Lucía, ¿qué ha pasado? Sofía está planeando una fusión con Mendoza Inmobiliaria sin mi autorización. Necesito que prepares documentos para revocar todos sus poderes en la empresa. Todos, sin excepción. Hubo una larga pausa. Lucía, ¿estás segura? Eso significa, sé exactamente lo que significa. También quiero que canceles todos los avales que firmé a su nombre. La casa, los coches, las tarjetas corporativas. Todo. ¿Qué ha pasado entre vosotras? Mi hija acaba de mostrarme quién es realmente. Y yo le voy a mostrar quién soy yo. Mi segunda llamada fue a Regina Santos, mi directora financiera. A pesar de la hora, contestó rápidamente. ¿Doña Lucía? ¿Todo bien? Regina, necesito que congeles todas las cuentas conjuntas con Sofía. Mañana temprano, suspende también su salario y sus beneficios ejecutivos. ¿Hay algún problema legal que deba saber? No, Regina. Estoy simplemente recuperando el control de lo que me pertenece. La tercera llamada fue a Marcia Lima, mi segunda al mando en la empresa. Una mujer competente que estuvo a mi lado desde el principio. Marcia, perdona llamar a estas horas. ¿Podrías ir temprano a la oficina mañana? Necesito que retires todas las cosas personales de Sofía de su despacho. ¿La señora va a despedirla? Ella ya no es la directora ejecutiva. Tú ocuparás su lugar a partir de mañana. Prepara una carta de despido inmediato por causa justa. ¿Entendido, doña Lucía? ¿Alguna cosa más? Sí. Pon una nota en su mesa que diga, este lugar no es para ti. Quiero que ella entienda perfectamente el mensaje. Mientras conducía hacia mi piso en el barrio de Salamanca, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en toda la noche. Sofía había jugado sus cartas creyendo tener el control de la situación, pero había olvidado un detalle fundamental. Yo era quien había construido el tablero, y mañana ella descubriría las verdaderas reglas del juego. Llegué a casa cerca de la medianoche, pero dormir era la última cosa que tenía en mente. Mientras el resto de Madrid celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi despacho y esparcí sobre la mesa de caoba los documentos acumulados durante 4 décadas de trabajo arduo. La primera tarea era revisar minuciosamente los contratos societarios. Necesitaba confirmar algo que ya sospechaba. Sofía nunca tuvo participación accionarial real en la constructora. Ella era directora ejecutiva por mi designación, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía exclusivamente de mi voluntad. Y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente. Mientras organizaba los documentos, mi teléfono sonó. Era Regina, mi directora financiera. Doña Lucía, he estado revisando las cuentas desde nuestra conversación. Hay algo que la señora necesita saber urgentemente. Dime, Regina. Sofía ha estado usando los avales de la empresa para gastos personales mucho mayores de lo que imaginábamos. El chalet en La Moraleja tiene una hipoteca de 2 millones de euros garantizada por usted. El yate en Ibiza, otros 500.000. En las tarjetas corporativas, ha acumulado casi 100.000 euros en gastos personales solo en los últimos 6 meses. La información me golpeó como un puñetazo, pero no me sorprendió del todo. Sofía siempre tuvo una relación problemática con el dinero, gastando mucho más de lo necesario para impresionar a los otros. ¿Está atrasada con algún pago? Con varios. Sin sus avales, todas las deudas serán ejecutadas inmediatamente. Los bancos comenzarán los procedimientos de embargo en cuanto habrán después del festivo. Perfecto. Cancela todos los avales al amanecer. ¿La señora está absolutamente segura?
Eso destruirá su situación financiera por completo. Regina, mi hija acaba de destruir algo mucho más valioso, nuestra relación. Ahora ella aprenderá sobre consecuencias. Continué analizando documentos hasta encontrar lo que buscaba, los contratos de trabajo de Sofía. Ortega Construcciones le pagaba un salario mensual de 12.000 euros netos, además de beneficios que incluían coches de empresa de alta gama, seguro de salud premium, gastos de representación ilimitados y participación en los beneficios anuales. Todo eso desaparecería en cuestión de horas. A las 3 de la madrugada, llamé a Marcia. Jefa, no he conseguido dormir pensando en lo que me pidió. ¿La señora realmente quiere hacer esto? Marcia, ¿confías en mi juicio después de todos estos años? Claro, doña Lucía. La señora me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que jamás soñé tener. Entonces confía en mí ahora. Sofía cruzó una línea sin retorno. Ve temprano a la oficina, retira sus cosas personales y coloca la nota exactamente como te dije. A las 4 de la madrugada, revisé los balances financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de rabia y profunda decepción. Sofía había desviado pequeñas cantidades a cuentas personales durante años. Nada técnicamente ilegal a simple vista, pero éticamente reprobable. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos paralelos y había cobrado comisiones por recomendar proveedores sin informarme. Mi hija no solo me faltó al respeto aquella noche, sino que venía traicionando mi confianza sistemáticamente desde hacía años. A las 5 de la madrugada, llamé nuevamente al doctor Eduardo. Lucía, he preparado los documentos que solicitaste, pero debo alertarte, esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Sofía podría demandarte por despido improcedente. Eduardo, tengo pruebas de desvío de recursos, uso indebido de bienes corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Crees que ella querrá ir a juicio? Entiendo. Si es así, es un despido procedente de manual. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Excelente. También prepara los papeles para retomar la propiedad del chalet en La Moraleja. Fue un regalo, pero está registrado como préstamo familiar o comodato. Quiero recuperarlo. ¿La casa donde vive actualmente? Exactamente. Que aprenda a pagar un alquiler como cualquier persona normal. A las 6 de la mañana, mientras me preparaba un café, recibí un mensaje de Mateo, mi nieto. Abuela, mamá está muy nerviosa. Ha estado gritando por teléfono toda la noche. Todo saldrá bien, cariño, respondí con ternura. Tu abuela te quiere mucho. A las 7 de la mañana, hice la llamada más satisfactoria de toda la operación. Llamé a mi contacto principal en la entidad bancaria. Buenos días, soy Lucía Ortega. Necesito cancelar inmediatamente todos los avales y garantías que tengo firmados a nombre de Sofía Ortega. Señora Ortega, eso significará que los pagos serán ejecutados inmediatamente contra el deudor principal. Lo sé perfectamente. Proceda. Muy bien. Los documentos de cancelación serán procesados en 1 hora. ¿Debo informar a la señora Sofía? No es necesario. Ella lo descubrirá muy pronto. A las 8 de la mañana, el doctor Eduardo llegó a mi casa con todos los documentos listos. Firmé cada papel con determinación férrea: cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, despido disciplinario, recuperación de bienes cedidos como préstamo familiar. Lucía, una vez que firmas esto, no hay vuelta atrás. Eduardo, hace unas horas mi hija me empujó al suelo delante de mis nietos para darle mi sitio a mi mayor rival. ¿Tú crees que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30. A las 9 en punto, llamé a Marcia para confirmar que todo estaba listo en la oficina. Jefa, ya he retirado todas sus cosas. El ordenador, los certificados, hasta la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén. Y la nota ha sido colocada exactamente en el centro de la mesa, como la señora pidió. Perfecto. Cuando ella llegue, déjala entrar normalmente. No expliques nada. Que ella descubra la situación por sí misma. A las 9:30, recibí la confirmación de Regina. Doña Lucía, todos los avales han sido oficialmente cancelados. Los bancos comenzarán las ejecuciones a partir de las 10 de la mañana. A las 10 horas, me vestí con mi mejor traje sastre.
Hoy no era un día cualquiera, era el día en que Sofía Ortega descubriría lo que la palabra consecuencias realmente significaba. Me serví una última taza de café y contemplé el amanecer de Madrid desde la ventana de mi despacho. Después de una noche sin dormir, me sentía extrañamente llena de energía. No había rastro de tristeza o dolor, apenas una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacerse. Mi teléfono estaba en silencio, pero yo podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla. Mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos. La tormenta había comenzado. Sofía estaba a punto de despertar para el peor día de su vida, y yo aguardaría pacientemente para ver su reacción cuando finalmente comprendiese que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su madre había sido el error más caro de su existencia. Sofía se despertó aquella mañana del 25 de diciembre con un extraño presentimiento. No era resaca del champán de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiese captado señales de peligro que su mente consciente aún no procesaba completamente. Al otro lado de la ciudad, yo observaba mi teléfono con la calma de quien sabe exactamente lo que va a suceder. A las 10:15, la primera notificación surgió. Sofía había intentado llamarme. Ignoré la llamada. Enseguida, vino un mensaje: madre, tenemos que hablar. Algo raro está pasando. Sonreí. La tormenta estaba apenas comenzando. Imaginé la escena desarrollándose en el chalet de La Moraleja. Sofía recibiendo llamadas de bancos uno tras otro. Su línea de crédito corporativa suspendida. Su tarjeta de empresa bloqueada. El banco comunicando la ejecución inmediata de la hipoteca por falta de garantías. La financiera del yate exigiendo el pago integral del saldo deudor. En menos de una hora, Sofía recibió exactamente 42 llamadas de diferentes instituciones financieras, concesionarios de automóviles, administradoras de tarjetas y proveedores corporativos. Su mundo financiero se derrumbaba en tiempo real mientras ella aún vestía pijamas de seda en su cocina de mármol italiano. A las 11 de la mañana, tal como yo había previsto, Sofía decidió ir inmediatamente a la sede de la empresa. Necesitaba entender qué estaba pasando y, lo más importante, necesitaba acceso a los recursos corporativos para lidiar con la crisis inesperada. Sentada en mi despacho doméstico, yo monitoreaba todo a través de mensajes de Marcia. Ha llegado, me escribió a las 11:40. Parece confundida y muy agitada. Manténme informada, respondí. 10 minutos después, otro mensaje. Acaba de descubrir la nota. Está gritando, exige hablar con la señora urgentemente. Imaginé la escena, Sofía entrando en su antiguo despacho de cristal con vistas a la Castellana, solo para encontrar a Marcia sentada en su silla, revisando documentos que antes eran su responsabilidad. El choque inicial, la confusión, y entonces el descubrimiento de la nota en el centro de la mesa. Este lugar no es para ti. Las mismas palabras exactas que ella había usado conmigo la noche anterior. Mi teléfono no paraba de sonar. Sofía, Antonio, e incluso Beatriz Mendoza intentaron contactarme. Ignoré a todos. La hora de hablar había pasado, ahora era la hora de las acciones y las consecuencias. A las 13 horas, Marcia me envió otro mensaje. Ha sido escoltada fuera del edificio por la seguridad. Intentó llevarse el portátil de la empresa y tuvimos que impedírselo. Excelente trabajo, respondí. ¿Cómo está el ambiente en la oficina? Sorprendentemente tranquilo. La mayoría de los empleados siempre prefirió trabajar con la señora, no con ella. Eso no me sorprendió. Sofía siempre había tratado a los subordinados con arrogancia, mientras que yo siempre valoré a cada persona que ayudó a construir nuestra empresa. A las 14 horas, recibí un correo electrónico del doctor Eduardo. Lucía, los documentos de transferencia del chalet de La Moraleja han sido registrados. Sofía tiene 72 horas para desocupar el inmueble. A las 15 horas, lo inevitable sucedió. Sofía apareció en mi puerta. Yo ya esperaba esto y había instruido al conserje para no permitir su entrada bajo ninguna circunstancia. A través de las cámaras de seguridad, vi a mi hija gritando en el telefonillo, exigiendo hablar conmigo, siendo finalmente apartada por los vigilantes cuando amenazó con forzar la entrada. Fue doloroso, sí, pero no tan doloroso como caer al suelo delante de toda mi familia, humillada por la mujer que yo había criado con tanto amor. A las 16 horas, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Doña Lucía? Soy Elena.
La voz de mi nieta me calentó el corazón. Querida, ¿cómo estás? Abuela, ¿qué está pasando? Mamá está fuera de sí. Dice que has destruido todo, que nos vas a dejar en la calle. Elena, tu madre tomó algunas decisiones muy malas y ahora está enfrentando las consecuencias. Vosotros, los niños, no tenéis culpa de nada. Ella está diciendo cosas horribles sobre ti. Me lo imagino. Pero tú me conoces, Elena. Tú me viste caer al suelo anoche. ¿Crees que soy una persona injusta? Hubo un largo silencio. No, abuela. Tú siempre has sido justa conmigo y con Mateo. Y continuaré siéndolo. No importa lo que pase entre tu madre y yo, mi amor por vosotros dos nunca cambiará. Ella dijo que vamos a tener que irnos de la casa. Sí, tendréis que iros. Pero no te preocupes, tengo un piso en Chamberí que está vacío. Podéis quedaros allí mientras tu madre reorganiza su vida. Gracias, abuela. Elena, una última cosa. ¿Dices que tu madre está ahí en casa? Sí. Dile que dentro de 5 minutos recibirá un correo electrónico importante del doctor Eduardo. Colgué y envié un mensaje a mi abogado. Envía la carta ahora. La carta que el doctor Eduardo envió a Sofía había sido redactada por mí en la madrugada, en un momento de absoluta claridad. Sofía, las consecuencias de nuestras acciones a veces llegan cuando menos esperamos. Anoche me mostraste que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy yo te muestro a ti que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes 72 horas para desocupar cualquier propiedad que esté a mi nombre. El chalet, el yate, los coches. Todo. Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como deberías haber hecho hace años. No me busques, no me llames, no intentes usar intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu madre, que ya no te reconoce, Lucía Ortega. A las 17 horas, Antonio, mi yerno, intentó un enfoque diferente. Me envió un correo electrónico formal, como si estuviésemos tratando de negocios. Estimada doña Lucía, comprendo su descontento con los eventos de anoche, pero creo que estamos ante una oportunidad única de unir fuerzas con la inmobiliaria Mendoza. Me gustaría solicitar una reunión para discutir los beneficios de esta fusión. Mi respuesta fue breve. Antonio, presenciaste cómo empujaban a tu suegra al suelo y no hiciste absolutamente nada. No tenemos nada que discutir bajo ningún concepto. Aquella noche, mientras la mayoría de las familias en España celebraban la Navidad con alegría y unión, yo estaba sola en casa. Pero, extrañamente, estaba en paz. Había hecho lo que tenía que hacerse. Las cartas estaban sobre la mesa y ahora Sofía se enfrentaría al mundo real por primera vez en su vida privilegiada. Antes de dormir, recibí un último mensaje de Mateo. Abuela, mamá está llorando encerrada en su cuarto. Papá está gritándole. Elena dice que vamos a vivir en un piso tuyo. ¿Es verdad? Respondí con cariño. Sí, querido. Y podéis venir a visitarme siempre que queráis. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, Mateo. Más de lo que puedes imaginar. Me dormí con la certeza de que, a pesar del dolor, había hecho la única cosa posible ante la traición de mi hija. El amanecer traería nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba preparada para enfrentarlos en mis propios términos. 3 días después del desastre navideño, mientras yo reorganizaba la empresa bajo mi liderazgo directo, recibí una llamada inesperada que cambió mi perspectiva sobre toda la situación. ¿Abuela? Era la voz de Elena, más madura y firme de lo que yo jamás había notado. Hola, querida. ¿Cómo os estáis adaptando al piso? Estamos bien. Es más pequeño, pero muy bonito. Abuela, necesito contarte algo importante. Descubrí por qué mamá te hizo aquello en Navidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué has descubierto? Anoche oí una conversación suya con papá. Ellos no sabían que yo estaba escuchando. Elena hizo una pausa, como si estuviese eligiendo las palabras. Mamá estaba desesperada, diciendo que doña Beatriz le prometió salvarla de una deuda enorme si ella conseguía cerrar la fusión con su empresa. Parece que mamá hizo inversiones equivocadas y perdió mucho dinero sin que nadie lo supiese. La revelación me golpeó como un rayo. No era solo arrogancia o falta de respeto, había desesperación financiera detrás de las acciones de Sofía.
Ella dijo que debía más de 5 millones de euros a unos prestamistas, abuela. Y que si no pagaba pronto, estaríamos todos en peligro. Dios mío, murmuré, intentando procesar la información. ¿Y por qué no vino a hablar conmigo? Le dijo a papá que tenía vergüenza. Que sabía que tú nunca aprobarías los esquemas en los que se metió, algo sobre terrenos contaminados y sobornos. Cerré los ojos, sintiendo una nueva ola de decepción. No solo mi hija me había faltado al respeto públicamente, sino que estaba involucrada en negocios oscuros que podrían destruir la reputación que me llevó décadas construir. «Hay más, abuela», continuó Elena. Doña Beatriz sabía todo eso. Ella descubrió los problemas de mamá y le ofreció ayuda, pero con condiciones. Una de ellas era humillarte públicamente en Navidad. Ella quería quebrarte emocionalmente para que la fusión ocurriese sin resistencia. Sentí mi sangre hervir. Beatriz Mendoza había manipulado a mi propia hija contra mí, usando sus vulnerabilidades financieras para conseguir sus objetivos. Y Sofía, débil y desesperada, había aceptado. Gracias por contarme esto, Elena. Eres muy valiente. Abuela, ¿qué va a pasar ahora? Tengo miedo. Mamá está diferente, nerviosa todo el tiempo. Ayer rompió un espejo de un puñetazo. No te preocupes, querida. Tu abuela se va a encargar de todo. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante un largo rato, procesando todo. La rabia que sentía por Sofía ahora se mezclaba con una punzada de compasión. Ella había tomado decisiones terribles, pero también había sido manipulada en un momento de desesperación. Eso no justificaba sus acciones, pero al menos las explicaba. Cogí el teléfono y llamé al doctor Eduardo inmediatamente. Eduardo, necesito que investigues discretamente algunos negocios que Sofía puede haber hecho en los últimos años. Terrenos contaminados, posibles sobornos, cualquier cosa sospechosa. Lucía, si ella está involucrada en actividades ilegales, sabes que tendremos que reportarlo a las autoridades. Lo sé. Pero antes de eso, quiero entender exactamente qué ha pasado. Mi próxima llamada fue a Regina. Regina, rastrea todos los movimientos financieros personales de Sofía en los últimos 3 años. Quiero saber a dónde fue el dinero que desvió y quiénes son esos prestamistas a quienes debe tanto. En los días siguientes, los descubrimientos fueron aún más perturbadores de lo que yo imaginaba. Sofía se había involucrado con un grupo de inversores extranjeros en un esquema para comprar terrenos contaminados en la periferia de Madrid a precio de saldo, falsificar informes medioambientales y revenderlos con un beneficio astronómico. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, ella usó dinero de la empresa para sobornar a inspectores. Cuando eso no fue suficiente, recurrió a prestamistas conectados con redes muy peligrosas. Beatriz Mendoza, siempre atenta a cualquier debilidad que pudiese explotar, lo descubrió todo y vio la oportunidad perfecta: usar a mi propia hija para tomar el control de mi empresa. La humillación pública en la cena de Navidad no era apenas una exigencia mezquina, era una demostración de poder calculada para romper mi espíritu. Una semana después de Navidad, tomé una decisión que sorprendería a todos. Concerté una cita con Sofía en terreno neutral, un café discreto cerca de la Puerta del Sol. Ella llegó abatida, con ojeras profundas y una apariencia descuidada. Ya no era la ejecutiva arrogante de vestido impecable, sino una mujer derrotada por sus propios errores. «Madre», comenzó ella, con la voz entrecortada. Levanté la mano, interrumpiéndola. «Lo sé todo, Sofía. Sobre las deudas, los prestamistas, los terrenos contaminados, los sobornos y, principalmente, sobre el acuerdo con Beatriz». Ella palideció. «¿Como tú?» «Eso no importa. Lo que importa es que estabas dispuesta a destruir no solo tu futuro, sino el de tus hijos, por culpa de elecciones estúpidas y avariciosas». Las lágrimas corrieron por su rostro. «No tenía opción, mamá. Ellos amenazaron a mi familia. Siempre tuviste opción. Podrías haber venido a mí. Soy tu madre, Sofía, a pesar de todo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Vas a denunciarme?» La miré profundamente a los ojos, esos mismos ojos que un día me miraron con tanto amor cuando era una niña. «No voy a denunciarte. Pero vas a pasar por un largo y difícil proceso de redención». Ella me miró, esperando el golpe final. «Primero», continué,
Vas a confesarlo todo a tus hijos. Con todos los detalles sórdidos. Ellos merecen saber qué tipo de ejemplo tienen en casa. Ella asintió, derrotada. Segundo, vas a trabajar en la empresa de nuevo. Pero no como directora. Vas a empezar desde cero, como asistente administrativa junior, con el salario mínimo interprofesional. Quizás con el tiempo recuperes parte de la confianza que has destruido. ¿Y las deudas con los prestamistas? Preguntó temblando. Ya han sido pagadas. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Tú, las has pagado? No por ti, sino por mí. No dejaré a mis nietos en peligro por causa de tus errores. ¿Cómo? 5 millones. 5 millones no son nada comparado con mi paz mental y la seguridad de Mateo y Elena. Pero no te confundas, no lo hago porque lo merezcas. Gracias, mamá, yo, en cuanto a Beatriz, la corté fríamente, déjamela a mí. Aquella misma tarde, cité a mi antigua rival. Ella llegó a mi despacho con esa misma sonrisa de triunfo que había exhibido en la noche de Navidad. Lucía, qué sorpresa recibir tu invitación. ¿Has venido a discutir los términos de la fusión? No habrá fusión, Beatriz. Nunca hubo esa posibilidad. Tu hija parece pensar diferente. Mi hija no tiene más autoridad para tomar esas decisiones. Pero no te he llamado aquí para hablar de negocios. Coloqué sobre la mesa una carpeta gruesa con documentos. Esto es una denuncia formal que será presentada ante la Fiscalía Anticorrupción mañana por la mañana. Detalla cómo sobornaste a funcionarios públicos del ayuntamiento en los últimos 5 años para conseguir aprobaciones irregulares de tus promociones inmobiliarias. El rostro de Beatriz perdió todo el color. Eso es un farol. Tengo pruebas, Beatriz. Testigos, documentos, transferencias bancarias, todo. No eres la única que sabe jugar a este juego. ¿Qué es lo que quieres? Siseó ella. Quiero que te alejes de mi familia. Completamente. Ningún contacto, ninguna maniobra, ninguna manipulación. Si me entero de que has mencionado siquiera el nombre de uno de mis nietos, esta carpeta acabará en manos del fiscal en el mismo día. Ella me miró con odio puro. No te vas a salir con la tuya, Lucía. Ya me he salido con la mía, Beatriz. La diferencia entre nosotras dos es que yo construí mi imperio con trabajo duro y ética. Tú construiste el tuyo manipulando y destruyendo personas. Adivina cuál de los dos va a durar más. Salió de mi despacho derrotada, pero yo sabía que la guerra no había acabado del todo. Beatriz era peligrosa, especialmente cuando estaba acorralada, pero yo estaba preparada. Décadas de negocios me habían enseñado a tener siempre un plan B, C y D. Aquella noche, mirando por la ventana de mi piso hacia las luces de la Gran Vía, reflexioné sobre cómo la vida puede cambiar en cuestión de días. Una semana antes, yo era una abuela que se preparaba feliz para la Navidad en familia. Ahora estaba en medio de una guerra empresarial y familiar, intentando salvar no solo mis negocios, sino también los restos de lo que un día fue una familia unida. El camino para la reconstrucción sería largo y difícil. Sofía necesitaría probar su valor nuevamente, no solo como empleada, sino como persona. Mis nietos necesitarían estabilidad y buenos ejemplos. Y yo necesitaría encontrar fuerza para perdonar, aun sabiendo que algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Un año pasó desde aquella fatídica noche de Navidad. Diciembre volvió a cubrir Madrid con su frío seco y sus luces festivas, y un sentimiento de renovación flotaba en el aire. Yo caminaba por el pasillo principal de Ortega Construcciones, observando el movimiento de los empleados preparándose para las vacaciones de fin de año. Me detuve delante de una pequeña sala al final del pasillo, donde Sofía organizaba meticulosamente documentos en una mesa sencilla de melamina. No había lujo allí. Ningún indicio del despacho ejecutivo con muebles de diseño que ella había ocupado un día. Sus cabellos ahora tenían hilos grises en las sienes, y su rostro había adquirido líneas de experiencia que no existían un año atrás. ¿Cómo va el informe del proyecto de Vallecas? Pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Ella levantó la vista, sorprendida por mi presencia. Casi listo, jefa. Madre. Solo faltan algunos detalles del cronograma. Estupendo. Lo necesito para la reunión de mañana. En los últimos 12 meses, Sofía había pasado por una transformación profunda. Empezando como asistente administrativa,
trabajó incansablemente para probar su valor. Sin privilegios, sin atajos. Solo trabajo duro y honesto. Poco a poco, fue reconquistando el respeto de sus compañeros y, lo más importante, el de sus propios hijos. La conversación que tuvo con Elena y Mateo, confesando todos sus errores, fue devastadora para todos. Los niños se quedaron en shock al descubrir que sus padres, a quienes admiraban, se habían involucrado en negocios sucios y habían traicionado la confianza de su abuela por desesperación y avaricia. Pero, con el tiempo, su dedicación genuina a la recuperación abrió espacio para el perdón. Beatriz Mendoza no tuvo el mismo destino. 3 meses después de nuestra conversación, fue imputada por corrupción en un escándalo que, irónicamente, no tenía relación con las pruebas que yo poseía. Otros negocios ilícitos suyos salieron a la luz y las acciones de su empresa se desplomaron. Fue una justicia poética que yo observé con distanciamiento cauteloso. Madre, llamó Sofía, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Crees que algún día vas a conseguir perdonarme completamente por lo que hice? La pregunta flotó en el aire, cargada de todas las emociones no resueltas de aquel año difícil. Respiré hondo antes de responder. Sofía, el perdón no es algo que ocurre de golpe, como encender un interruptor. Es un proceso continuo. Hay días en que te miro y veo solo a mi hija, la niña que crié con tanto amor. En otros, el recuerdo de aquella noche todavía duele como si fuese ayer. Ella bajó la mirada, avergonzada. Pero estoy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo ahora, continué. Una mujer que afronta las consecuencias de sus actos, que trabaja duro para reconstruir lo que destruyó, que es honesta con sus hijos sobre sus errores. Eso vale mucho más que cualquier cargo o título que ya hayas tenido. Gracias, murmuró ella, con la voz tomada por la emoción. Hablando de eso, tengo una invitación que hacerte. Estoy pensando en cenar en casa en Nochebuena este año. Solo nosotros 4, tú, yo, Elena y Mateo. ¿Qué te parece? Sus ojos se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿Estás segura? Absolutamente. Creo que es hora de intentar construir nuevos recuerdos navideños para sobreponer a los antiguos. Aquella noche, sentada en mi piso, reflexioné sobre el año que había pasado. La dolorosa traición todavía estaba allí, como una cicatriz que nunca desaparecería del todo, pero había algo nuevo también. Una sabiduría que solo viene tras travesías difíciles. Aprendí que incluso las personas que más amamos pueden hacernos daño profundamente. Aprendí que las consecuencias firmes no son crueldad, sino amor en su forma más difícil y necesaria. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino elegir seguir adelante a pesar del dolor. A la semana siguiente, recibí a Elena y a Mateo para un almuerzo especial. Estaban más mayores, más maduros, marcados por las experiencias del último año. Abuela, dijo Elena mientras comíamos el postre, ¿crees que nuestra familia va a estar bien algún día? Miré a mi nieta, ahora con 19 años, una joven mujer con una sabiduría más allá de su edad. Define bien, querida. Ya sabes, normal. Como antes. Sonreí suavemente. No, no seremos como antes. Y eso no es necesariamente malo. Antes tenía apariencia de perfección, pero escondía mentiras, secretos y falta de respeto. Prefiero una familia imperfecta pero honesta, a una fachada bonita escondiendo podredumbre. Mamá está realmente diferente, comentó Mateo. Me ayuda con los deberes todas las noches ahora. Antes siempre estaba demasiado ocupada. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa, respondí. En Nochebuena, preparé mi casa con un cuidado especial. No había lujo excesivo ni extravagancias, solo decoraciones sencillas y significativas, algunas de ellas hechas a mano por mis nietos a lo largo de los años. La mesa estaba puesta para 4 personas. No había lugar de honor en la cabecera, todos los asientos eran iguales, simbolizando un nuevo comienzo basado en el respeto mutuo. Sofía llegó primero, trayendo una botella de vino modesta y un pequeño envoltorio. Es para ti, dijo ella, entregándome el paquete. No es nada caro, pero tiene significado. Dentro había un marco de fotos artesanal, hecho por ella misma en un curso que había empezado a tomar los fines de semana. La foto nos mostraba a los 4 en un picnic en el Parque del Retiro, años atrás,
todos sonriendo bajo el sol de un día perfecto. Es precioso, murmuré, genuinamente conmovida. Cuando los niños llegaron, nos reunimos alrededor de la mesa. No había tensión en el aire, solo una expectativa cautelosa, como quien pisa el hielo de un lago antes de cruzarlo. Antes de empezar, dijo Sofía, me gustaría decir algo. Todos la miramos, esperando. Hace un año, destruí nuestra familia con mis acciones. Empujé a mi propia madre al suelo por avaricia y desesperación. Traicioné vuestra confianza. No hay excusa para lo que hice, y cargaré con esa vergüenza el resto de mi vida. Hizo una pausa, respirando hondo para controlar la emoción. Pero quiero daros las gracias por darme una segunda oportunidad que no merecía. Especialmente a ti, mamá. Podrías haberme destruido completamente, y habría sido tu derecho. En su lugar, me ofreciste un camino difícil de redención. Eso es más de lo que jamás podría esperar. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Elena. Mateo miraba a su madre con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y yo? Yo sentía una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La familia no es algo que tenemos, es algo que construimos todos los días, respondí finalmente. Con errores, aciertos, perdones y nuevos comienzos. Esta Navidad marca no un retorno al pasado, sino el inicio de algo nuevo. Algo más honesto, más fuerte, porque fue probado por el fuego. Levanté mi copa para un brindis. Por los nuevos comienzos. Ellos repitieron al unísono, por los nuevos comienzos. Mientras saboreábamos aquella cena sencilla pero significativa, observé los rostros a mi alrededor. Ninguno de nosotros era la misma persona de hace un año. Habíamos sido rotos y remendados, como esos jarrones japoneses reparados con oro, kintsugi, donde las grietas no se ocultan, sino que se destacan, haciendo al objeto aún más valioso por su historia. La noche transcurrió tranquila, sin grandes gestos o declaraciones dramáticas. Solo una familia imperfecta intentando encontrar su camino de vuelta los unos hacia los otros. Y cuando miré a Sofía ayudando a recoger los platos, tratándome con un respeto que nunca había demostrado antes, me di cuenta de que, a veces, las mayores lecciones de la vida vienen envueltas en los paquetes más dolorosos. La caída de aquella noche de Navidad había sido literal y metafórica. Caí al suelo, sí, pero también caí en una realidad que me forzó a ver verdades que yo prefería ignorar sobre mi hija, sobre mi empresa y sobre mí misma. Y ahora, un año después, estaba de pie nuevamente. Más sabia. Más fuerte. Más consciente del valor del verdadero respeto. Las consecuencias que impuse no fueron movidas por venganza, sino por un amor que era lo suficientemente fuerte para permitir que mi hija enfrentase sus errores y creciese a través de ellos. Mientras nos despedíamos en la puerta, Sofía me abrazó. El primer abrazo genuino entre nosotras en más de un año. Gracias, mamá, susurró ella. Por enseñarme la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que el respeto verdadero no puede ser exigido o tomado a la fuerza. Solo puede ser ganado, día tras día, con acciones que reflejan nuestros valores más profundos. Sonreí, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el vino o la comida. Feliz Navidad, hija. Feliz Navidad, mamá. Cerré la puerta y me quedé sola, envuelta en el silencio acogedor de mi casa. Un año atrás, había caído al suelo, humillada y traicionada. Hoy, estaba de pie, más fuerte que nunca, rodeada por una familia que estaba aprendiendo el verdadero significado de la dignidad. A veces, necesitamos caer para reaprender a andar. Y, a veces, la mayor demostración de amor es permitir que aquellos a quienes amamos enfrenten las consecuencias de sus elecciones, para que puedan crecer y convertirse en las personas que estaban destinadas a ser. Esta fue mi mayor lección. Una que vino envuelta en el paquete más doloroso, pero que, como todas las grandes verdades de la vida, valió cada lágrima derramada en el camino. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia. Gracias y hasta el próximo encuentro.